Yo quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Ruth. De hace un tiempo el Señor viene hablando mucho a mi corazón a través de este libro. He tratado de salir, pero me ha sido imposible de lo que he venido viendo para lo cotidiano en la palabra. No me gusta por ahí ponerle títulos a las prédicas, pero realmente tiene que ver lo que hablamos y escuchamos los cristianos. Lo que hablamos y escuchamos los cristianos. Hablamos todo el día. Algunos hablan más que otros, pero hablamos todo el día y escuchamos, gracias a Dios, todo el día. Entonces, algo a tener en cuenta. Y yo he dividido porque el libro de Ruth tiene 4 capítulos y no los vamos a leer a todos. Es corto, lo podríamos leer, pero no lo vamos a hacer tan extenso. Así que yo voy a ir contando un poquito de historia y leyendo algunos versículos, contando la historia y leyendo los versículos para ir avanzando. Este libro de Ruth comienza con la historia de que en Belén había hambre en esa tierra, y Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos se fueron de ese lugar porque había hambre, porque pasaban necesidad, porque no tenían el sustento. Entonces ellos decidieron irse a la tierra de Moab. Cuando llegan a la tierra de Moab, al tiempito, el esposo de Noemí, o sea, Elimelech, muere. Ella queda viuda. Entonces después sus hijos se casaron, cada uno con una mujer del lugar de Moab. Y luego estos 2 hijos, ¿saben qué pasó? Murieron. Y esta mujer queda viuda y queda sin sus hijos, queda totalmente desamparada. Y en la antigüedad era muy difícil cuando las mujeres quedaban viudas, porque realmente no era gente que podía trabajar, quedaban muy marginadas. Entonces esta mujer realmente quedó súper desamparada. No solamente había perdido a su esposo, sino que también había perdido los únicos hijos que tenía. Perdió todo y quedó con sus nueras. En medio de esto, de esta situación tan difícil, yo quiero que leamos en el capítulo 1 el versículo 6. Y dice: entonces se levantó, está hablando de Noemí, con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta mujer, en medio de la situación tan difícil que había pasado, porque había quedado completamente sola, desamparada, en pobreza, dice que ella oyó. ¿Puede decir conmigo? Ella oyó. Algo tan importante y algo que podemos hacer todos. Podemos, gracias a Dios, escuchar. Pero más allá de escuchar algo, ella oyó, ella permitió que esta palabra llegara a su corazón, ella le hizo caso a esto que ella escuchó. Y yo quiero que usted vea la importancia que tiene el escuchar, porque dice que ella escuchó y se levantó y volvió de donde estaba, en la tierra donde estaba pasando dificultad, volvió a su tierra, por algo que oyó. Mira la importancia de oír. Primero quiero rescatar de que ella oyó una buena noticia, una buena nueva. Y cuando nosotros hablamos de buenas nuevas, generalmente lo relacionamos al Evangelio, a Cristo, porque Él es nuestras buenas nuevas. Él murió por nosotros para traer salvación a nuestras vidas, para traer perdón de nuestros pecados. Nuestra eternidad era en el infierno. Nuestra eternidad, debido a nuestro pecado, era la muerte eterna, una separación total de Dios. Y no es un lugar que, bueno, uno va al infierno por un ratito y luego sale. No, es por la eternidad. Entonces, cuando Cristo ocupa nuestro lugar en la cruz, Él muere por nosotros. Él, sin tener pecado, Él ocupa el lugar nuestro. Ese lugar en la cruz tendría que haber sido nosotros. Sin embargo, Cristo ocupó ese lugar. Y esa es la buena nueva que tenemos para todos los días de nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que aprender a oír. Nosotros hoy estamos aquí en la iglesia. Quizás hace años que le conocemos a Cristo. Quizás ya sabemos los coros, sabemos qué van a decir, sabemos qué van a predicar. El libro de Ruth habla de esto, aquel otro libro habla de aquello. Pero ¿saben una cosa? Al margen de lo que nuestro intelecto puede saber, nosotros le estamos dando lugar a nuestro espíritu, a que lo de Dios, a que esa buena nueva que Dios tiene para nosotros penetre hasta lo más profundo de nuestro ser.
Eso es lo que necesitamos. Esta mujer, en medio de su necesidad, en medio de su dificultad, en medio de su soledad, ella oyó una buena nueva, ella oyó una buena noticia. Para poder oír hace falta que alguien hable. Si nadie hubiera hablado, ella no hubiera escuchado. Ella estaba en Moab y ella escuchó noticias de Belén. Y quiero decirle que en esos tiempos no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había correo electrónico, no había teléfono. ¿Cómo se enteró? Había una distancia de unos 100 kilómetros aproximadamente entre Moab y Belén. No sé si alguien de Belén fue y llevó la noticia, no sé si alguien de Moab había ido a Belén y cuando volvió trajo la noticia. Ahí no dice cómo, pero hizo falta de alguien que hable la buena noticia. Yo no sé en qué parte podrás estar hoy, si en la parte de Noemí, totalmente angustiado, triste, desamparado, o estás de la otra parte, de la otra persona, que es la que comunica el mensaje. O si estaremos en los dos lados, pero quiero que veas la importancia y la necesidad que tenemos que hablar y tratar de hablar y dar el buen mensaje de la palabra de Dios, hablar de Cristo. Hermanos, no vamos a salir a hablar de una religión, no hablamos de un lugar, no hablamos de una persona, no hablamos de una institución. Nuestro mensaje principal, nuestro mensaje central es Cristo. Porque es Cristo el único que puede salvarnos, es Cristo el único que puede traer perdón de pecados, es Cristo el único que puede traer esperanza a nuestra vida. Hoy una persona puede estar y mañana no puede estar, pero Cristo nunca nos va a dejar, Cristo nunca nos va a desamparar. Entonces tenemos que atrevernos como hijos de Dios a abrir nuestra boca y comenzar a hablar de Cristo con el que nos crucemos. Hablemos de Cristo porque no sabemos hasta cuándo la otra persona podrá estar viva y porque no sabemos qué es lo que está pasando a la otra persona. Y yo me pienso en esta mujer, ¿cómo habrá estado ella? Si yo hubiera estado en su lugar, ¿sabe cómo hubiera estado llorando? Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos y llore que te llore. Con una tristeza profunda. Pero alguien se decidió a hablar y fue de bendición para esta mujer. Nosotros muchas veces vemos cara, pero no corazón, como dice el dicho. Vemos cara, pero no sabemos qué es lo que pasa por dentro de las personas. Quizás estás sentado al lado de alguien que quizás te está sonriendo, pero no sabes cuál es la tortura que puede estar pasando dentro de su corazón, cuál es esa necesidad, cuál es ese vacío. Por eso nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón es necesario abrir nuestras bocas y comenzar a hablar de Cristo, a hablar vida, a hablar esta buena nueva que Él tiene para nosotros y para la gente que nos rodea. Hay una palabra que dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente va a conocer a Dios? ¿Cómo la gente va a ser rescatada de la angustia? ¿Cómo se le va a tirar un salvavidas a aquellos que se están hundiendo? ¿Cómo? Si no se les predica de Cristo. ¿Cómo si no se les predica salvación? No vamos con una religión, no vamos en nombre de un lugar, vamos a hablar de Cristo, porque es Cristo el único que puede traer vida. Pero tenemos que hablar en la condición que estemos. Yo no sé quién, no dice aquí quién le habló, no dice si fue un sermón grande el que le dio o fue cortito, pero alguien habló porque dice la palabra que ella escuchó. Tenemos que decidirnos, Señor, yo voy a hablar entendiendo que alguien va a escuchar. Hay tantas voces que hoy suenan con maldad, hay tantas voces que hoy suenan con perversión, hay tantas voces que hoy suenan afuera con tantas cosas que nos separan de Dios. Nosotros como iglesia no podemos quedarnos con nuestros labios cerrados. Nosotros tenemos que dar una voz de esperanza, una voz de salvación. Nosotros tenemos algo que darle a la gente, pero para eso tenemos que hablar. Yo recuerdo cuando era chica, era muy machona. ¿Se entiende la palabra machona? Andar trepada en los árboles, por los techos, las tapias.
Y me encanta, mi papá me hizo así, a la par de él me enseñó a tirarme de los puentes al río. Yo me acuerdo largarme, papi, y bueno, y yo me tiraba de los puentes para nadar. Por ahí daba unos panzazos impresionantes, pero ahí iba. Y recuerdo una vez meterme a un río en Córdoba. Los ríos a veces traen crecientes, y yo me metí a un río y me empecé a ir de mis padres. Habré tenido unos 10 años, 8, 10 años. Y la corriente me empezó a arrastrar para la parte honda y yo ya no podía hacer pie. Pero bueno, yo sabía nadar, pero no contaba con que la corriente venía fuerte. La única que me vio que yo me estaba ahogando era mi mamá. Y mi mamá tampoco sabía nadar, pero ella se tiró en la desesperación para tratar de sacarme. Y recuerdo que ella me levantaba así y yo salía para afuera. Y bueno, yo risita de los nervios, cada vez que salía afuera, y nos volvíamos a hundir. Todos pensaron que estábamos jugando con mi mamá y nos estábamos ahogando las dos. Pero yo en vez de pedir socorro, cada que salía a tomar aire, yo me reía y nos volvíamos a hundir. Y mi mamá me volvía a sacar y ahí estuvimos hasta que alguien vio realmente, que entendía que nos estábamos ahogando, y un hombre se tiró y nos sacó a las dos. Yo cuando salimos dije, acá voy a ligar, porque yo me había metido hasta lo hondo. Cuando salimos mi mamá tenía todas sus piernas moradas, porque toda esa parte era rocosa y ella, bueno, iba dando contra todas las piedras. La cuestión que no ligué, pero vi la salvación de Dios. Y muchas veces cuando estábamos ahí abajo del agua, sintiendo cómo se terminaba el oxígeno y cómo uno iba tragando agua en la misma desesperación, muchas veces cuando leí esta palabra se me venía ese ejemplo y pensaba cuántas veces en nuestras vidas nos sentimos así en lo profundo, que estamos hundidas o hundidos, tapados por los problemas, golpeados por las circunstancias y que casi que no podemos respirar y que pareciera que no hay salvación. Pero saben, en ese momento que estamos hundidos y tocando el fondo, Dios siempre estirará su mano para levantarnos y rescatarnos. Pero para eso hace falta dos cosas: alguien que hable ese mensaje de salvación y alguien que lo escuche. Hace falta hablar y hace falta escuchar. Dios muchas veces nos tira esa palabra de salvación, pero nosotros con nuestra indiferencia muchas veces no la agarramos. Dios muchas veces habla y tira su palabra de amor en medio de nuestra soledad. Dios tira su palabra de provisión en medio de nuestra pobreza. Dios tira su palabra de sanidad en medio de nuestra enfermedad. Pero nosotros muchas veces no nos agarramos de esa palabra y seguimos ahogándonos en lo que nos está tocando vivir. Entonces, ¿cuál va a ser tu situación? Yo quiero contarte en esta mañana que toda palabra que escuchemos siempre nos llevará a una acción. Esta mujer escuchó y dice que ella se levantó y actuó. Siempre que escuchemos, eso nos llevará a una acción, sea buena o sea mala, dependiendo de lo que escuchemos. Pero no podemos ser indiferentes. Cuando nosotros somos indiferentes, cuando nos da lo mismo y quedamos intactos, Dios nos dice, agárrate de este salvavidas, te estás hundiendo. Él nos tira su palabra a través de alguien. Cuando nosotros somos indiferentes, cuando nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos dice, es ahí cuando nos hundimos. Ahora, cuando nosotros nos agarramos, el Señor nos levanta y nos salva. Esta mujer escuchó, y eso que ella escuchó la levantó. Ese versículo dice, entonces el versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó. Esta palabra ella la levantó y le hizo regresar a los pies de Cristo, le hizo regresar al pueblo de Dios. Dios quiere tenerte con Él. Él siempre va a tirar uno y otro salvavidas. Él siempre te va a dar una y otra palabra. Basta que nosotros escuchemos. Por eso yo decía, lo que hablamos y lo que escuchamos los cristianos. Dios nos puede estar hablando. Y nosotros quizás nos entre por aquí, nos sale por aquí, ni siquiera escuchamos. ¿Se entiende lo que voy tratando de decir? Entonces lo que hablamos y lo que escuchamos, eso nos va a llevar a movernos
Y nosotros tenemos que tratar de ser gente de influencia, nosotros tenemos que tratar de hablarle a otros de Cristo, tratar de llevar salvación. Porque el Señor a nosotros nos salvó y hoy quizás tengamos problemas y situaciones difíciles, cosas que nos golpean y nos hacen sentir mal y tristes, pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos una esperanza que en algún momento Dios obrará, pero la gente que está afuera, esa gente que no conoce a Cristo, esa gente sí que le está pasando mal, porque ellos no tienen esperanza, ellos no saben de dónde agarrarse, y si nosotros no hablamos, esa gente está hundida como cuando yo me estaba ahogando y está queriendo salir, pero no hay nadie que se acerque a ellos con salvación. Está en nosotros formar parte de esa gente que habla y que es de edificación para otros. Entonces vuelvo a repetir, lo que nosotros escuchamos nos va a mover siempre a una acción. Si escuchamos lo bueno, nos vamos a mover a hacer lo bueno. Si escuchamos cosas malas y le damos lugar en nuestro corazón a las cosas malas, eso también nos va a llevar a movernos, a hacer cosas malas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando en medio de tu tristeza, en medio de tu pobreza, en medio de tu desesperanza? ¿Qué estás escuchando en medio de la soledad? ¿A quién le damos lugar? ¿A qué es lo que escuchamos? Hermanos, nosotros debemos cuidar nuestra propia vida. Tu vida vale tanto, vale la sangre de Cristo. Eres una persona valiosa. ¿A qué le das lugar? No permitas escuchar al enemigo y que el enemigo arruine tu vida, que el enemigo arruine tu corazón. Levántate a escuchar palabra de Dios, palabra que te edifique, palabra que te levante. Acércate a Cristo. Muchas veces quiero decirte que nos escuchamos nosotros mismos. Y nosotros a veces somos nuestros peores enemigos. Porque nosotros nos hundimos, nosotros nos maldecimos, nosotros nos cerramos las puertas con nuestros propios pensamientos. Nosotros, en vez de agarrarnos y confiar de Dios, a veces pensamos lo peor para nosotros. Hermanos, debemos cambiar y debemos empezar a escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y la palabra de Dios es poderosa en sí misma, y la palabra de Dios obra. Nosotros muchas veces creemos más lo que dicen en el noticiero, lo que dicen, lo que cuentan en el Face, creemos más lo que pasa a nuestro alrededor que lo que está escrito. Y quiero decirte que lo que Dios dice es real. Nunca me voy a cansar de decir que Dios creó los cielos y la tierra solamente por el poder de su palabra. Él no metió mano, Él solamente habló y las cosas sucedieron. Y esa misma palabra poderosa la tenemos acá. Solamente que nosotros no la utilizamos, y si la leemos ni siquiera a veces la creemos. Esta mujer escuchó y se movió en medio de su angustia, en medio de su soledad, en medio de su tristeza. Ella se movió. Te animo que en medio de la situación que estés atravesando, este tiempo, este día, esta semana, te levantes, que tomes la palabra de Dios y que te muevas. Que avances, que hagas un paso, quizás sea lento, quizás sea chiquito, pero comiences a moverte de acuerdo a lo que Dios te hable, porque esa palabra te sostendrá. La historia también, para seguir avanzando, dice que ella salió con sus nueras. Sus nueras no eran del pueblo de Dios. Y en la antigüedad, cuando alguien se casaba, la chica pasaba a pertenecer a la familia del esposo. Entonces por eso a ellas les correspondía permanecer con su suegra. A ellas no les correspondía volver a la casa paterna. Ellas tenían que seguir, a la casa paterna de ellas. Ellas tenían que seguir con la familia del esposo, porque ellas pasaban a pertenecer a esa familia. Sin embargo, mira el versículo 8, lo que dice esta mujer. Noemí era una hija de Dios. Dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías,
¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero hay otro versículo que justamente no es el que noté, que dice que esta mujer les dice, vuelvan a la casa de sus padres a adorar a sus dioses. Eso les dice Noemí, esta mujer que era del pueblo de Dios. Entonces por eso este libro esta vez me ha impactado tanto en lo que hablamos los cristianos. ¿Qué es lo que hablamos? Esta mujer escucha una palabra de esperanza, pero cuando ella se cruza con sus nueras, ella en vez de darle esperanza y decirle, sí chicas, vengan conmigo, Dios nos va a restaurar en Belén, no, ella les dice a sus nueras, vuélvanse a las casas de sus padres y adoren a los dioses de ellos. Le está diciendo, hija, volvete al mundo, seguí con tu antiguo Dios, haz tu vida lo que quieras. Y a mí me llama la atención, ella es alguien del pueblo de Dios. Y creo que en este libro también nos representa un poco a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Alentamos a que la gente se acerque a Dios? ¿O con lo que decimos alentamos a que se alejen? ¿No es para analizarnos? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la gente? A esta mujer le dice, vuélvete y adora a los dioses de tus padres. Realmente me llama la atención lo que nos puede hacer hablar el dolor y la desesperación. Entonces ahí en medio de nuestro dolor, ahí en medio de nuestra desesperación es cuanto más tenemos que cuidar nuestras palabras, es cuanto más tenemos que hablar palabras de fe, es cuanto más nos tenemos que agarrar de Dios y creer a lo que Él prometió, porque de ahí Él nos va a sacar con su palabra. Él nos va a sacar de los lugares que el enemigo nos quiera hundir, que nos quiera meter. Él nos va a sacar. ¿Puedo poder leer? Sí, gracias, Señor. Dios nos va a sacar. La historia sigue y dice que la otra nuera regresó, que Orfa regresó con sus padres, regresó a sus dioses, pero Ruth siguió con una fuerte decisión. Ruth le dice, mira suegra, a donde vayas yo iré, al Dios que adores yo adoraré, donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esas fueron las palabras fuertes de Ruth. Al final Ruth, una inconversa, le termina dando una gran lección a su nuera, porque habla palabras de fe. A su suegra, porque habla palabras de fe. Ellas escucharon esto, volvieron 100 kilómetros, deben haber tardado unos 3 o 4 días de camino, yo no sé en qué condiciones llegaron, pero el versículo 9, por favor, si me puede... Perdón, 19. Sabe que me voy a tener que comprar lentes en cualquier momento. Versículo 19 del capítulo 1 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Dice que toda la ciudad se conmovió. Yo busqué lo que significa la palabra conmover, y es cuando se te mueven tanto los sentimientos que hasta llegas a llorar. Dice que de esa manera la gente se movió, sus sentimientos cuando la vio. Yo pienso, ¿en qué estado habrá llegado Noemí? ¿Cómo habrá sido su semblante? ¿Cómo habrá sido lo que ella transmitía? Y ella dice... Y en el versículo 20 dice, y ella les respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llamen Noemí, Noemí significa agradable. No me digan agradable, dice ella. Díganme Mara, que significa amargura, que significa amargada.
Y ella dice, porque el Señor Todopoderoso me hizo la vida amarga. Miren de la manera, ella lo que pasó, le está culpando a Dios lo que ella había pasado. En el versículo 13, al final también ella dice lo mismo. Dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En 2 ocasiones que ella tiene oportunidad de hablar, lo único que hace, ¿qué es? Criticar, quejarse de Dios. Lo que estoy viviendo es por culpa de Dios. Él me ha puesto en esta amargura. Él es el culpable de que yo esté amargada. Ella llegó viuda y sin hijos. Cuando la reciben las mujeres y le dicen, ¡hey! ¿Será esta Noemí? ¿Saben? Eso tendría que haber dicho, miren chicas, vengo triste porque he perdido a mi esposo y a mis hijos. No saben la tristeza que tengo. Puede haber dicho, me siento desamparada, me siento angustiada, me siento triste. Pero en ninguna parte sale ese comentario. Ella lo único que dice, Dios me amargó. O sea, ella no dice estoy triste porque estoy viuda, no dice estoy triste porque perdí a mis hijos, ella dice estoy triste porque Dios me amargó. Ella quien está responsabilizando de lo que le pasó es a Dios. Y sabe una cosa, la amargura puede afectar lo físico, la amargura afecta el estado de ánimo, la amargura afecta la apariencia, la amargura avejenta, la amargura consume. Eso es lo que produce la amargura. Y la amargura se puede ver retratada en el rostro, con gestos duros, con una mirada dura. Así se ve la amargura. Y la amargura también se puede ver como ira. Alguien decía, no son los problemas los que determinan nuestro destino, sino la manera en cómo respondemos a esos problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero Cristo dijo, confiad que yo he vencido al mundo. ¿Saben una cosa? Dios no nos ha prometido que vamos a vivir de rosa en rosa, de nube en nube. Él no ha prometido eso, que nuestra vida va a ser color de rosa. En el mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción. Pero confíen en mí, dice Jesús, que Él ya venció al mundo. En medio de tu aflicción, agárrate de Cristo. En medio de tu aflicción, aférrate a lo que Él dice. Y en algún momento el socorro llegará a tu vida. Pero quien determina qué hacemos en medio de las circunstancias difíciles somos nosotros. Dios en nosotros puso voluntad. Y nosotros decidimos si lo que estamos atravesando nos hunde o nos vamos a levantar, porque la mano poderosa de Dios de ahí nos va a sacar. Sos vos la que decidís, sos vos el que decidís. Esta mujer en medio de su dolor y su quebranto, que no está mal lo que sentía porque estaba viuda y desamparada. Ella tenía todo el derecho quizás a sentirse triste, pero ella en su tristeza culpaba a Dios. El estado en el que se encuentra Noemí no es tanto que haya sufrido, sino que ella da en contra de Dios. Y esa es la mayor amargura que provoca su corazón. ¿Cómo nos afecta a nosotros la amargura? La amargura es una reacción hacia aquello que nos hizo sufrir o nos causó dolor. Eso es amargura. Y aparte de todo lo que dije recién que nos provoca en el físico y en todo lo demás, estuve leyendo que la amargura nos quita la estabilidad emocional. Nos hace inestables emocionalmente. Nos sentimos bien, nos sentimos mal, nos sentimos bien, nos sentimos mal. Nuestro ánimo es algo tan inestable. La amargura también nos encarcela y hace que edifiquemos barreras a nuestro alrededor, murallas en nuestras relaciones con las personas. Levantamos muros. Aquellas cosas que nosotros le damos lugar para que nos amarguen, eso levanta muros en nosotros y nos separa de las personas. Nos separa del que tenemos a nuestro lado, quizás nos separa de nuestra familia, nos separa de la gente del trabajo, nos separa de amistades, nos separa de la gente de la iglesia, cuando uno permite lugar a la amargura. El versículo 20, ella dice, no me llamen Mara, porque el Todopoderoso me amargó grandemente. Y ella habla de su amargura. Cuando uno está amargado, llega un momento en que no se puede ocultar. Es algo que termina
saliendo. La Biblia dice, la abundancia del corazón, ¿cómo que no escucho? Habla la boca. Habla la boca. Si nuestro corazón está amargado en algún momento, ¿saben por dónde saldrá? Por nuestra boca. Mostraremos que hay amargura en nuestro corazón. Siempre terminará asomándose. Y la amargura te lleva a decir palabras en contra de Dios, en contra de personas, en contra de circunstancias, en contra de lugares. Eso es lo que provoca la amargura. Nos lleva a decir palabras en contra de Dios, en contra de personas, en contra de circunstancias, en contra de lugares. Por eso vuelvo a repetir el título de la prédica, lo que hablamos los cristianos. ¿Qué estamos hablando? Y obviamente vamos a hablar lo que hay en nuestro corazón. Les leo lo que dice Hebreos 12:15, dice, asegúrate que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades. La raíz de amargura nunca te llevará a buen lugar, nunca, diga conmigo nunca, nunca, nunca nos llevará a un buen lugar. La raíz de amargura causa dificultades y corrompe, arruina, destruye. Eso es lo que hace una raíz de amargura. Ahora la pregunta, ¿cómo saber si estoy amargado o amargada? Y esto no es para que piense el que está a tu lado. Esto es para que pensemos nosotros. No es espejito rebota. Es para nosotros. ¿Cómo sé si estoy amargada o amargado? Primero, si hay alguien a quien no puedo perdonar o no he perdonado. Chin, 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 nos comenzamos a analizar nosotros mismos. Si hay alguien a quien no puedo perdonar, tengo raíz de amargura. Lo segundo para ver es si hay alguna circunstancia en mi vida por la cual no pude darle gracias a Dios. Eso también marca que hay una raíz de amargura. Y quiero graficar este ejemplo. Cuando nosotros éramos jóvenes, hace mucho tiempo, estábamos en Córdoba y veníamos como a las 12 de la noche. Venía Hugo con el teclado, traía el saxo, venía Jonathan, tendría unos 3, 4 años, porque Yelena era bebita, recién nacida. Y recuerdo, no teníamos autos, nos trajo mi suegro hasta el frente de nuestra casa, nos dejó y él se fue. Nuestra casa estaba a mitad de cuadra, pero en una cuadra cortita, al lado era la esquina y 2 casas más era la otra esquina. Así de cortita la cuadra. Nosotros a medianoche tratando de entrar a casa. Cuando abrimos la puerta de casa, siento que Hugo grita. Yo había alcanzado de dejar la Yelena en un corralito. Y trato de irme a cerrar la puerta. Y hice tanta fuerza. Yo lo escuchaba él que gritaba afuera. Me sentía como que estaba peleando con alguien. Yo lo dejaba afuera. Yo quería cerrar la puerta. Y hice tanta fuerza ahí para ponerle la traba, y hacía fuerza hasta que, bueno, 2 hombres vinieron, empujaron la puerta y me tiraron hacia atrás, no la pude cerrar. Llegué, pero así estuve de cerrar. Y cuando entró alguien me agarró de atrás y me levantó, yo venía de tacos, empecé a patearle el que venía de frente, hasta que alguien lo agarró a Jonathan, con 3, 4 añitos, y le puso un revólver en la cabeza. Ahí yo dejé de gritar, ahí Hugo entró. Y ya nos callamos. Entraron 6 hombres a casa. Rayaron paredes, dejaron el baño sucio, se llevaron todo lo que teníamos. Nos dejaron sin ropa en pleno invierno, recuerdo. Nos quisieron dejar encerrados en la pieza de los chicos, habían tirado cosas en el suelo, estábamos atados de pies y brazos. A cada rato Hugo era músico en ese tiempo, había sido músico en la banda de la policía, así que encontraron cosas de la policía y pensaban que era policía y a cada rato le decían que le iban a disparar en la oreja y yo, no, por favor, y Hugo me decía, cállate. Y yo, no, por favor, yo me lo imaginaba todo ensangrentado y al lado mío, ¿qué iba a hacer? La cuestión que después de eso los hombres para mí se drogan ahí en casa porque comienza a haber un olor muy fuerte a algo que yo no conocía y ellos antes de irse dejaron unas frazadas tiradas en el piso y prenden fósforos y los tiran, cierran la puerta con llave y se van y nos dejaron a nosotros ahí en esa habitación. Solamente Dios permitió
que esa habitación no prendiera fuego, porque nosotros estábamos atados, estábamos los 4, Jair todavía no estaba. Jonathan, como pudo, nos desató y nosotros abrimos, recuerdo, la ventana de la pieza y empezamos a gritar que alguien venía a sacarnos porque no podíamos salir de ahí. Vinieron los vecinos, era medianoche. Los ladrones habían dejado la puerta del frente de casa abierta, así que si pasaban otros ladrones podían volver a entrar. Pero ¿saben una cosa? Quedamos mal. Veíamos después de eso nuestra sombra y nos asustábamos. Cuando pasábamos por debajo de una luz y veíamos que la sombra se nos movía, ya nosotros mismos teníamos la sensación, quedamos así como por 2 años con esa sensación de que ya nos robaban nuevamente y con ese temor al entrar a casa. Realmente eso nos marcó. Pero ¿saben? Preparando esta palabra, yo llegué a la conclusión que los perdoné incluso ahí cuando nos robaron, porque eso no causó raíz de amargura. Nos dejaron sin camperas, nos dejaron sin pantalones. El que más desnudo quedó fue Hugo. Recuerdo ese invierno lo pasamos mal. Pero nosotros orábamos y decíamos: Señor, gracias porque nos guardaste de males peores. Lo cuento así con algunos detalles para que entiendan que no fue un sustito, fue un rato largo que tuvimos a esa gente en casa. La desesperación de tener a alguien dentro de tu casa es que ya no es tu casa, tu lugar seguro ya no es seguro. Pero a pesar de eso, pudimos orar y decir: Señor, gracias. En medio de esa situación, Dios siguió mostrando su mano. A Hugo lo podrían haber baleado. Nos podrían haber hecho algo peor, la pieza se podría haber incendiado y nosotros haber quedado ahí calcinados, pero Dios estuvo, vimos la soberanía de Dios. Entonces, en medio de tu dolor, hermano, quizás has pasado cosas grandes, cosas que te han golpeado mucho, pero una manera de entender que no hay raíz de amargura es cuando nosotros le podemos decir: gracias, Señor, a Dios, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de este golpe que la vida me dio, a pesar de esta tristeza, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, Señor, gracias porque seguís siendo Dios, porque me libraste de esta, porque me libraste de cosas peores, gracias porque sigo viendo tu mano, gracias porque quizás no tengo un centavo en mi bolsillo, pero estoy vestida, pero tengo aunque sea un poco de pan en mi mesa, Señor, gracias. Cuando nosotros comenzamos a ser ingratos, ahí es cuando le damos lugar a que la raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Hermano, yo no quiero que te pongas a pensar en el que está al lado si es un amargado o una amargada, pero sí quiero que pensemos en nosotros mismos, si le hemos permitido a la amargura crecer en nuestros corazones. Y una de las maneras de ver si estoy amargado es si no puedo perdonar a alguien, y la otra es ver si no puedo darle gracias a Dios por esas circunstancias difíciles. Si no puedo hacer ninguna de estas cosas, es que hay una raíz de amargura dentro de mi vida. Y quiero animarte a que perdones. Que quizás no sea fácil, pero quiero animarte a que perdones, a que sueltes y a que bendigas el nombre de Dios a pesar de lo que te esté pasando. Porque en algún momento verás la mano poderosa de Dios obrando. En algún momento verás el propósito por aquello que Dios permitió quizás que sucediera eso. Porque será de bendición más adelante para tu vida. Quizás hoy no lo entiendas, pero con el tiempo verás la soberanía de Dios. Pero si nosotros le damos lugar a la amargura, esa amargura nos frenará en el propósito, esa amargura te deja estancado, la amargura no te deja avanzar, la amargura no te trae libertad, la amargura te encierra, te aplasta, te agobia, oprime tu corazón. Y quiero decirte que para eso el Señor no te creó. El Señor te creó para que seas libre. El Señor te creó para bendecirte. El Señor te creó para levantarte, para usar tu vida. No permitas que el enemigo te tenga en amargura, pero es una decisión tuya. Nadie más puede decir: hoy soy libre por fulano. Nadie más puede decir: hoy perdono por fulano. Es una decisión tuya.
pero sal de esa situación. También una manera de salir de la amargura es confesar a Dios que estamos en amargura y decirle: Señor, perdóname que estoy en amargura, porque estoy pecando en contra tuya, Señor, porque Él no nos hizo para vivir de esa manera. Él en la cruz nos perdonó, Él en la cruz nos libertó, Él en la cruz nos rescató incluso de la amargura que podamos tener. ¿Me van siguiendo hasta acá? No quiero hablar solamente de Noemí y de la amargura, quiero hablar también lo que habló Ruth. Quiero que me acompañe al capítulo 2, versículo 2. Ellas estaban ahí en Belén. Y dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. La versión internacional dice: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Esta chica joven, que también era viuda, también se tiene que haber sentido desamparada y con la responsabilidad de que quizás ella tenía que proveer para su suegra. O sea que era doble su responsabilidad. Pero saben, a ella la mueven otras palabras diferentes a las palabras de su suegra. Ella dice: permíteme, suegra, me voy a ir a trabajar y voy a espigar, voy a trabajar porque a alguien le voy a caer bien ante sus ojos y esa persona me permitirá trabajar. Ella salió de otra manera, ella enfocó la situación que estaba viviendo de otra manera. Hermano y hermana, ¿cuál es el enfoque con relación a lo que hoy estás viviendo? ¿Cuál es el enfoque que estás teniendo? A veces uno, cuando se levanta en su diario vivir, a veces lo llenan los pensamientos negativos. Pero esta mujer, ella habló lo correcto, lo que hablamos los cristianos. Esta mujer dijo: yo voy a ir a espigar, voy a ir a trabajar ante aquella persona que le caiga bien. Ella ya se preparó, que a alguien, muchos me podrán decir que no, pero va a haber alguien que me dirá que sí. A muchos les podré caer mal, pero habrá alguien a quien en sus ojos yo les caeré bien. Esas fueron sus palabras. ¿Cuáles son tus palabras día tras día? Y no quiero que pienses que el evangelio es hablar positivo y todo me va a salir bien. No es eso. El evangelio es hablar lo que Dios dice, lo que Dios planea de nosotros. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de paz y de bien para con nosotros. Eso dice la palabra y de eso nos agarremos cada día de nuestras vidas. No lo que el enemigo nos susurre al oído, no lo que la situación nos susurre a la mente, no eso, sino lo que Dios dice. Señor, ¿qué tienes para mí en este día cuando me levanto? Yo voy a proclamar tu palabra y voy a creer a tu palabra y voy a esperar en tu palabra. Voy a esperar la sanidad, voy a esperar la provisión, voy a esperar las puertas abiertas. Eso voy a esperar, Señor, me agarro de lo que vos has prometido para mí. Pero nosotros muchas veces, nuestras palabras son negativas, pero esta Ruth habló que ella iba a caerle bien a alguien y que ahí ella iba a trabajar y esa iba a ser su bendición. Ella habló bendición, ella marcó su camino y ¿saben una cosa? Así sucedió. Así sucedió. Ruth tomó la iniciativa, Ruth se esforzó. Ruth admitió su necesidad, pero ¿saben una cosa? Cuando ella salió, Dios se cruzó en su camino. Cuando ella salió, Dios obró. Cuando ella salió, Dios la sorprendió. Ella podría haber dicho: bueno, yo me quedo en casa, soy viuda, pobrecita de mí, pobre de mi suegra. Podrían haber quedado ahí las dos. Sin embargo, ella se arremangó y salió. Ella dijo: algo va a suceder, y Dios se le cruza en el camino y la sorprende. Dios hace el resto, ella hace lo posible y Dios hace lo imposible, porque es una historia sorprendente. Si usted después puede leer todo el libro de Ruth, léalo por favor. Dice que ella se encuentra en una tierra donde se encuentra con un pariente que la podía redimir. Y sabe una cosa, no fue casualidad
Su suegra no le dice, andate al campo, porque ahí estaba vos. Su suegra no le da ninguna indicación y ella era de otra tierra, o sea que ella ni siquiera conocía a este pariente, ni siquiera sabía cuál era el campo de este pariente. Sin embargo, ella llega a ese lugar, que los campos, cuando la gente tenía que cegar y recoger los cultivos, se dejaban las esquinas para la gente que era pobre, para que ellos pudieran ir a recoger. Y si los que estaban trabajando y juntaban el producto del campo, algo se les caía, ellos no tenían que levantarlo, lo tenían que dejar en el piso, para que cuando viniera la gente humilde y necesitada, pudiera levantar eso que a ellos se les había caído. Y ella de esa manera fue y entró a este campo. Ella de esa manera fue y empezó a trabajar. Y me gusta mucho porque también son parte de esta historia, es parte de un criado. Cuando vos llegas al campo, en el versículo 3 dice, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelec, o sea, el suegro de esta joven. Y aquí que vos vino de Belén. Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los seguidores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Y rescato esto, me toca el corazón, porque sabe, este hombre habló verdad de otra persona. Este hombre podría haber dicho, ¿sabes vos? Vino aquella que ni la conocemos y viene a molestar, es una vaga y encima quiere que le demos. Pero este criado forma parte de la historia, este criado ayuda al propósito, ayuda a que el propósito de Dios se cumple. Y él habla verdad de Ruth. Él dijo, es una mujer de otra tierra que vino, es extranjera, pero vos viera cómo ha trabajado todo el día. Y eso habla de nosotros, hermanos. Debemos aprender a hablar verdad unos de otros, verdad de las cosas como son, porque eso nos ayudará a marchar en el propósito, eso nos activa en el propósito. Dios es un Dios verdadero, Él habla verdad, y si nosotros a Él le seguimos, debemos hablar verdad. Yo pensaba, ¿y si este hombre decía mentira? ¿Qué era de Ruth? ¿Puede pensar usted? En el propósito y el poder de Dios, Dios de una o de otra manera se iba a ingeniar para que Ruth cumpliera el propósito. Quizás se tardara un poquito más el tiempo y quizás Ruth le pasara un poquito difícil. Pero este hombre fue parte de la historia. Hermanos, cada vez que nosotros hablamos verdad, cada vez que nosotros edificamos a otros con la verdad, nosotros estamos cumpliendo propósito, nos estamos activando el propósito eterno. Así que decidámonos a ser fieles en lo que decimos, a ser verdaderos. Me sorprende tanto que encuentro en esta palabra de lo que la gente habla. La historia dice que Noemí se entera de ese pariente. Noemí le pregunta a Ruth, ¿y Ruth cómo te fue hoy? ¿Dónde trabajaste? Y ella dice, estuve trabajando en el campo de vos. Él es pariente nuestro, él te puede redimir. Bueno, ella le da una serie de explicaciones a Ruth. Tanto que él termina diciendo, yo te puedo redimir, quédate tranquila, pero hay alguien que te puede redimir antes que yo. Entonces dice que él va a las puertas de la ciudad. En las puertas de la ciudad se juntaban los ancianos de la ciudad. Y los ancianos eran los que tomaban la decisión. Eran como jueces que decían esto sí, esto no. Ellos daban testimonio de lo que pasaba en la ciudad. Entonces él se sienta, vos a esperar al otro pariente que podía redimir a Ruth. Y le dice, mira, vino Noemí,
está viuda, uno de nosotros dos puede redimirla, el otro termina decidiendo que no le iba a redimir y la termina redimiendo vos. Pero quiero que escuche lo que sucede. Quiero que escuche, por favor, que ya vamos terminando. En el capítulo 4:11 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. ¿Y saben lo que ellos dijeron? ¿Saben qué pasó? Fue. Esta gente eran líderes, esta gente eran los responsables de la ciudad, los ancianos. Cada uno de nosotros somos personas responsables, ya sea de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Quizás hay áreas en tu vida que sos responsables de otra gente. Esta gente que estaba liderando habló vida, habló bien sobre las personas que estaban en esa ciudad, sobre vos. Y lo bendijeron y le dijeron: que tu esposa sea una mujer que edifique a Israel como lo edificó Lea y como lo edificó Raquel. Esas fueron las bendiciones para esta mujer. Y que vos sea alguien ilustre, alguien conocido, alguien con renombre, que sea destacado. Eso le dijeron a él, fueron las palabras de bendición. Si usted no sabe, Ruth y Boaz, cuando se casan, tienen un hijo. Ese hijo, Ruth y Boaz terminan siendo los bisabuelos del rey David. ¿Pasaron a tener renombre ellos? ¿David fue de edificación para Israel? Sí. Lo que, tal cual como ellos bendijeron a Ruth, fue lo que pasó. Tal cual ellos bendijeron a Boaz, fue lo que pasó. Pero no solamente queda en David, porque Ruth y Boaz, al casarse, no solamente tienen en su línea de descendencia al rey David, al rey Salomón, sino que de ellos viene el Mesías, de ellos viene Cristo, el mayor edificador del pueblo de Israel y de la humanidad. Él es la piedra en la cual nosotros nos edificamos. Mira esta palabra de bendición hasta dónde nos alcanza. Nos alcanza hasta el día de hoy. Alcanza una generación, otra generación, otra generación, otra generación. Y ahí llega David. Pero nos alcanzó a nosotros. Gloria a Dios. Mira la importancia de gente de influencia, que hable bien sobre la gente que viene detrás de nosotros. Padres, bendigamos a nuestros hijos, le abramos camino a nuestros hijos con lo que hablamos en oración, les bendigamos con lo que dice la palabra. Chicos, si no tienen padres creyentes, hablen bien sobre sus vidas, bendigan su futuro, bendigan la esposa que van a tener, bendigan el esposo que van a tener, bendigan los hijos que van a tener, bendigan los nietos que van a tener, sus bisnietos, y cada generación proclamando que serán gente honrada, proclamando que será gente que ame a Dios con todo su corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Agárrate de esa palabra y proclámala en todas tus generaciones. Estos ancianos bendijeron de tal manera este matrimonio que se estaba por casar, hablaron de tal forma que lo que dijeron se cumplió. Se cumplió 4 generaciones más adelante, pero se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Mira la importancia de levantarse como un líder en la casa. Y no es un líder manda más, que acá se hace lo que yo digo. No me refiero a eso, me refiero a liderar con la palabra de Dios. Me refiero a levantar en oración, aunque quizás no nos escuchen, de bendecir el futuro de los nuestros, de bendecir nuestro trabajo, de bendecir lo que hacemos. Y como iglesia, bendecir la iglesia, bendecir a nuestros hermanos, bendecir cada casa que rodea esta iglesia, bendecir esta ciudad, bendecir este país. En Proverbios la palabra dice: abre tu boca por el que no puede.
Quizás hoy hay gente que está oprimida. Quizás hoy hay gente que no está creyendo en Dios, pero nosotros podemos abrir nuestras bocas para bendecirlo y no proclamar, ay, vas a ser rico, millonario. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hablemos la palabra de Dios sobre sus vidas. ¿Qué es lo que Dios dice? Ora y dile, Señor, ¿cuál es la palabra que puedo proclamar sobre mi casa? Señor, ¿qué palabra tienes para que declares sobre mis hijos? ¿Qué palabra tienes para que hables sobre tu iglesia? Señor, dame tu palabra y te aseguro que Dios te la dará. Lee la Biblia, ora. Lee la Biblia, ora. Lee la Biblia, ora. En algún momento el Señor hablará a tu corazón. El que busca, dice la palabra, al que llama, se le abrirá. Llama, Señor, dame la palabra que tienes para mi familia, Señor. Hoy te busco, dame la palabra que tienes para los míos. Que yo en esa palabra me voy a levantar, la voy a creer y la voy a hablar. Y la voy a hablar y la voy a hablar una y otra vez. Algunas mujeres me han escuchado cuando iba al secundario, tenía un profesor que nos daba física. Y este profesor que enseñaba física sabía decirnos que las palabras tenían poder. Era alguien que sabía de lo humano, pero él explicaba que las palabras son ondas sonoras. Y cuando uno emite un sonido, el sonido nunca deja de existir. Las ondas sonoras dice que van, y como el universo es tan grande, van y van. Lo que uno dijo siguió, lo que uno dice sigue. Uno no lo está escuchando, pero sigue estando. Esas ondas sonoras no mueren, permanecen y siguen, y siguen, y siguen. Y en ese tiempo yo no entendía mucho la palabra de Dios. La leía, pero no se me alumbraba todavía. Pero cuando entendí, veo, Señor, realmente, tu palabra es poderosa. Y lo que nosotros hablamos también permanece y nos gobierna. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? El versículo 14 y el 15 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Yo me quiero quedar que esa descendencia que Noemí tendría es el restaurador de su alma. Acá también entran en la historia las mujeres, las conocidas de Noemí. Y ellas también hablan para bendecir. Y lo que ellas dicen se siguió cumpliendo, no solamente en ese hijo que tuvieron ahí, sino que también se cumple en Cristo, porque es el mayor restaurador de nuestras almas. Podemos vivir algo lindo que quizás nos restaure en alegría, pero Cristo nos restauró por completo. Así que mira la importancia de lo que hablamos. Para terminar, quiero decirte que para poder hablar, necesitamos hablar con Dios. No podemos decir, bueno, a partir de ahora mi vocabulario va a cambiar y no tener contacto con Dios. Si no hablamos con Dios es difícil que podamos hablar lo correcto. Yo quiero contarte como extranjera, y a veces la escucho Marta. Cuando recién llegamos, entramos a predicar a las escuelas y cuando los niños estaban por chocarse, caerse, yo empezaba, guarda, guarda, guarda. Y todos me miraban como diciendo, ¿y esta loca qué dice? Guarda. Es una expresión de aque. Es la misma expresión. Pero bueno, pasó como un año hasta que mi guarda se cambió por aque. Hasta que lo entendí. Y yo por ahí la escucho a Marta cuando ella predica o nos habla en la reunión y ¿qué nos dice? Y a ella ya se le fue ese lenguaje quizás de guarda, que es cuidado. ¿Saben por qué se cambia? Por la permanencia y el escuchar a otra persona hablar. Si usted me escucha con tonada, que el cordobés tiene una tonada bastante arrastrada, quiero decirle que yo he perdido por lo menos la mitad de mi tonada.
Si me escucho con tonada antes, peor. Antes era peor. Antes uno hablaba cantando. ¿Por qué se va? Por el contacto, por hablar con gente que habla de otra forma. Hablamos el mismo castellano, pero al mismo tiempo son expresiones diferentes, tonadas diferentes. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Es imposible que hablemos bien si no tenemos contacto con Dios y su palabra. Si yo quiero comenzar a hablar bien, yo tengo que acercarme a Dios para que Él ponga su palabra en mi boca, para que Él ponga su manera de hablar en mí, para que Él ponga su tonada en mí, para que Él ponga sus expresiones en mí. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Esto no es, voy a hablar en positivo y ya todo me va a salir bien. No es el mensaje que le quiero decir. Lo que le quiero alentar es que se acerque a Dios en oración y que se acerque a su palabra. Lea más la Biblia, para que tenga el lenguaje de Dios, para que tenga la expresión de Dios, para que cuando vengan los problemas tenga de dónde agarrarse, para que cuando vengan las dificultades sepa qué es lo que Dios dice en esa situación y usted lo pueda hablar. Pero para eso nos hace falta contacto, para eso nos hace falta convivencia. Si yo no estuviera acá, nunca se me hubiera ocurrido que para decir cuidado hubiera sido la palabra que yo hubiera seguido con mi guarda. Yo hubiera seguido hablando de esa manera. Lo mismo pasa, hermano, a nivel espiritual. Si nosotros permanecemos en el reino contrario, si nosotros permanecemos en el reino de las tinieblas, nunca vamos a poder tomar el lenguaje de Dios para nuestro diario vivir. Si nosotros no leemos la palabra, es imposible que las palabras de Dios salgan a través de nuestros labios. No es magia esto, es vida, es transmisión de vida. Y Dios nos transmite su vida cuando estamos en su presencia, cuando leemos su palabra. Así que le aliento, hermano, no se quede en la amargura. Hablemos mejor, pero eso vendrá solamente estando en la presencia de Dios. ¿Me hice entender? Vamos a orar. Ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos. Y que nos podamos ver un ratito nosotros mismos. Y ver de qué manera estamos hablando. Quizás somos una Noemí, quizás tenemos toda la razón de estar tristes. Quizás nos han pasado cosas que nos han pisado, nos han dejado tirados por el piso. Pero es tiempo de que renuncies a esa amargura. Y que te tomes de la mano de Dios, que permitas que Él te saque de ese rincón, de esas paredes que vos mismo has levantado y que el enemigo gozoso te tiene de esa manera. Aquí no estamos para juzgar a nadie, al que está al lado, ni al otro, ni delante ni detrás. Esta palabra es para mí. Quiero que digas así: esta palabra es para mí. Señor, de esta manera que esta palabra es para mí, hoy nos analizamos a nosotros mismos, nos vemos como en un espejo, Señor. Y a ti no te podemos mentir, oh Dios. A ti no te podemos decir mi vida está bien cuando está mal. A ti no te podemos engañar. Hoy nos miramos a nosotros mismos para detectar si hay alguna raíz de amargura. Quizás en algunos sea pequeña, Señor, apenas. Quizás en otros ha crecido. Quizás en otros ha sobrepasado, Señor. Pero tú eres fiel y poderoso para obrar en nuestras vidas cuando nosotros te buscamos. Hoy, Señor, cada uno te dice: perdónanos. Perdónanos, Señor, porque cuando pecamos en contra tuya, Padre. Perdónanos porque a ti te fallamos. Perdónanos si le hemos dado lugar a la amargura. Perdónanos, Señor. Señor, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo tú nos muestres a cada uno de nosotros si hay una pequeña raíz de amargura o si hay algo grande que ha crecido con el tiempo, quizás algo que nos pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en la vida adulta, en el matrimonio con los hijos, en las finanzas, en el cuerpo.
Señor, aquí estamos, Dios. Queremos ser libres de la amargura. Queremos ser libres, Señor. Por eso hoy, oh Dios, renunciamos a toda amargura, a toda raíz de amargura. Renunciamos de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Renunciamos toda raíz de amargura en nuestra mente. Renunciamos en el nombre de Jesús. Bajamos toda barrera que esa raíz de amargura nos haya hecho levantar. Señor, y nosotros en este momento nos decidimos a perdonar a cada persona que nos dañó. Hoy nos decidimos a perdonar a los que nos dejaron, a los que hablaron, a los que nos dañaron. Hoy, Señor, perdonamos al que nos ofendió. Hoy perdonamos, Señor. Quizás son cosas que han pasado hace años, hace décadas. Pero hoy perdonamos a padres, perdonamos a las madres, perdonamos a los hermanos, perdonamos al marido, a la mujer, perdonamos a los hijos. Hoy, Señor, perdonamos a los hermanos de la iglesia, perdonamos y soltamos y les bendecimos, Señor. Queremos ser libres de toda raíz de amargura. Señor, y queremos agradecerte porque a pesar de las dificultades que hemos pasado, tu mano siempre nos sostuvo y nunca nos desamparaste, nunca nos dejaste, Señor. Aunque el enemigo fue lo que quiso hacernos creer, pero hoy queremos abrir nuestros labios y decirte gracias, porque en medio de la pobreza, Señor, hemos tenido que vestir, porque en medio de la pobreza hemos tenido que comer, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en medio de la soledad tú permaneciste, Señor. Gracias, gracias te damos, porque en medio de la enfermedad aquí estamos, Señor, vivos, pudiendo respirar, pudiendo alabar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Y hermano, dale gracias por cada cosa que el Señor ha permitido que pase para formar tu carácter, para llevarte a un buen destino. Quizás no has entendido en medio de la lucha y la prueba, pero dale las gracias a Dios porque Él nunca te dejó y nunca lo hará. Señor, gracias. Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes a hablar como habló Ruth. Hoy ayúdanos a hablar como habló Ruth y que no sigamos hablando como Noemí. Señor, que no sigamos hablando lo malo, que no demos en contra tuya y perdónanos si eso hemos hecho, Señor. Pero que a partir de ahora nos aferremos a tu palabra, a tus promesas y que seamos personas esforzadas, Señor, en buscarte. Personas que puedan hablar conforme a tu voz, conforme a tu palabra. Señor, pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Pon el querer buscarte y que querramos buscarte, Señor, que nos acerquemos a buscarte en la palabra, en oración, y transforma nuestro lenguaje, transforma nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, Señor, que podamos hablar como tú hablas, Señor, que podamos transmitir esa vida. Señor, hoy renunciamos a nuestra manera de hablar. Hoy renunciamos a nuestra manera de ver, Señor. Y hoy aceptamos tu manera de hablar y tu manera de ver, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestra boca. Y que fluya tu Espíritu Santo, Señor, en lo que hablamos. Señor, te pido que como personas que lideran sus vidas y sus familias, tú pongas tu palabra en nuestros labios para bendecir nuestras generaciones, que podamos levantar a las generaciones que vienen por detrás y que las podamos dejar en lugares de influencia a través de nuestras oraciones, Señor. Señor, gracias porque te tenemos, gracias por tu presencia. Señor, y si en algo yo no he sido clara, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos confronte con tu palabra, el que nos cambie, Señor. Señor, paséate en este lugar y ministranos, envuélvenos, Espíritu Santo. Sana las heridas, Señor, trae esperanza, Señor, esa esperanza que mueve, que nos activa, Señor. Que dejemos de ser indiferentes a ti, oh Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre